compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Les vamos a hacer la defensa del producto de la segunda unidad. El tema de nuestro proyecto es caída de un cuerpo en un medio viscoso. Los integrantes son Jean-Paul Farinango, José Polo, Jorge Palma, Robert Palma. Quien les habla, Robert Moreira. Docente, Washington Ponce. Introducción. Para adentrarnos más en el tema que nos compete, vamos a referirnos a la hidrodinámica, la cual es la parte de la física que estudia el movimiento de los fluidos. Este movimiento está definido por un campo vectorial de velocidades correspondientes a las partículas del fluido y de un campo escalar de presiones correspondiente a los distintos puntos del mismo. En el presente experimento se va a determinar las posibles variaciones que puede sufrir la velocidad límite que alcanza el cuerpo dentro de un mismo fluido, como podemos determinar en el presente proyecto de un mismo fluido, pero con 3 diferentes masas. Bueno, los objetivos. Como objetivo general tenemos determinar la velocidad límite que alcanza los diferentes tipos de masas en un mismo fluido viscoso a través de la ecuación diferencial de la velocidad de la masa respecto al tiempo. Como objetivos específicos, analizar la variación de la velocidad límite que puede sufrir la masa en un medio viscoso. Tenemos realizar una maqueta en donde se evidencia la teoría de la caída de un cuerpo en un medio viscoso. Y como último objetivo específico, obtener los datos experimentales en base al ejercicio y la maqueta realizada. Marco teórico. En el marco teórico vamos a tratar sobre la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es una propiedad macroscópica del fluido de carácter intensivo. Esta no depende de la cantidad de materia. Como viscosidad cinemática tenemos la relación de la viscosidad dinámica a la densidad, que se denomina viscosidad cinemática. Viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica también es conocida como absoluta. Viscosidad es la resistencia interna al flujo de un fluido, originado por el roce de las moléculas que se deslizan unas sobre otras. Fuerza de flotación. La fuerza resultante ejercida sobre un cuerpo por un fluido estático en el cual está sumergido total o parcialmente se denomina fuerza de flotación. Número de Reynolds. En mecánica de fluidos, la aplicación del análisis dimensional lleva al número de Reynolds que se define como RE es igual a LB sobre U, donde B, P, U son la velocidad, densidad del fluido y viscosidad de este respectivamente. L, en cambio, representa una longitud característica del fenómeno. En el caso de una esfera, dicha longitud es el diámetro D. RE de esfera es igual a dB, P sobre U. Resistencia hidrodinámica. Al desplazarse un sólido en el interior de un fluido, aparece una fuerza resultante, llamada resistencia hidrodinámica, que tiene dos componentes, una antiparalela al movimiento debido a las fuerzas viscosas, resistencia, y otra perpendicular al fluido, denominada fuerza de sustentación. Ley de Stokes. La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción, experimentada por los objetos esféricos moviéndose. En el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. En general, la ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas. La ley de Stokes puede escribirse como fuerza de rozamiento es igual a 6 por el radio de la esfera, por pi, por la viscosidad y por la velocidad. Donde el radio, como ya dije, donde el radio de la esfera ve su velocidad y n es la viscosidad del fluido. Fuerza de arrastre. Un cuerpo inmerso en un fluido que se desplaza con una velocidad relativa no nula respecto de este sufre una fuerza de resistencia al movimiento. Debido al efecto neto de la presión ejercida por el fluido y del esfuerzo de corte producido por la viscosidad del fluido, la fuerza resultante de ambas contribuciones se denomina arrastre. La expresión más general para el arrastre sobre el cuerpo sumergido es arrastre es igual a C D por A por P sobre U cuadrado sobre 2, donde A es el área normal proyectada en la dirección del flujo, U es la velocidad, P la densidad y CD es el coeficiente de arrastre. Este último es un número adimensional que es función de la forma del cuerpo y del número de Reynolds. En el caso particular de esferas en régimen laminar, es decir, para números de Reynolds que es menor que 1, se aplica la ley de Stokes. Factores que afectan la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos en el yacimiento, la cual se define como la resistencia en
la cual se encuentra afectada por factores fundamentales. Estos son la temperatura. Efecto de la temperatura. El propósito de aumentar la temperatura del crudo es disminuir su viscosidad mediante el incremento de la velocidad de las moléculas y, por ende, tanto en la disminución de su fuerza de cohesión como también la disminución de la resistencia molecular interna al desplazamiento. Esto nos quiere decir que la temperatura en sí va a influir en el fluido en el aspecto de la viscosidad. En este caso va a tener mayor fluidez. La presión. Si el incremento de presión se efectúa por medios mecánicos, sin adición de gas, el aumento de la presión resulta en un aumento de la viscosidad. Este comportamiento obedece a que está disminuyendo la distancia entre moléculas y en consecuencia se está aumentando la resistencia de las moléculas al desplazarse. Aceite de transmisión 140. Ahora le vamos a hablar sobre el aceite que hemos utilizado en el experimento. El aceite homologado para transmisión estándar excede los requerimientos de servicio para una protección óptima con la presencia de aditivos de extrema presión, como es el azufre y fósforo, en forma moderada de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes en grandes a nivel internacional. Elaboramos los grados de viscosidad. Aquí vamos a presentar una tabla donde muestra la diferencia entre ciertos aceites. Aquí tenemos el aceite 140 comparado con el 80 y el 85. La gravedad específica a 15 grados centígrados. El aceite 140 es de 0,912, a diferencia del aceite 80, y los 0,89 y el 85 es 0,91. Aquí a 15 grados muestra una igualdad entre el aceite 140 y el 85. La viscosidad a 40 grados centígrados. Se muestra que el aceite 140 es de 520, el del 80 es a 140 y el del 85 es a 140. La viscosidad a 100 grados centígrados, el aceite 140 es de 30, el del 80 es de 14 y el del 85 es de 24. El índice de viscosidad del aceite 140 es de 90, el del aceite 80 es de 95 y al igual que el del 85 que es igual a 95. A continuación le vamos a presentar el modelo matemático de los resultados que hemos obtenido del presente experimento. Como podemos observar, m por la velocidad más k por b es igual a masa por gravedad, donde la primera derivada de velocidad es respecto al tiempo, más k por b sobre m, que es igual a gravedad. Como podemos observar aquí, encontramos el factor integrante. El factor integrante lo reemplazamos en la ecuación presente y vamos a obtener dicha igualdad, lo cual obtenemos la velocidad. Y para encontrar la ecuación de la velocidad tenemos que integrar la velocidad y encontrar la ecuación de la posición. Como podemos observar, la ecuación de la velocidad es igual a la masa sobre la gravedad más L, que es la constante, por E, que es el factor integrante, E elevado a la K sobre M por T. Y la ecuación de la posición respecto al tiempo es M masa por la gravedad sobre la constante K más la constante de la integración por E, que es el factor integrante, a la K por T sobre M. Como siguiente punto tenemos, para obtener la ecuación de la posición, se integra la ecuación de la velocidad. Como ya dijimos anteriormente, la velocidad es igual a la distancia con respecto al tiempo, la primera derivada de la posición. Y tenemos la siguiente igualdad o la ecuación. Entonces se procede a integrar la velocidad y obtenemos la ecuación de la posición más la constante. Al momento de integrar nos da un factor, el factor de integración más la constante. Podemos obtener, integrando la ecuación de la velocidad, obtenemos la ecuación de la posición. Siempre es por T sobre K más N, la constante, por el factor integrante que es E a la KM por T más la constante de integración. Aplicamos condiciones
iniciales en la ecuación de la posición. Como tenemos x de 0 es igual a 0, aplicamos y obtenemos el valor de L, que es igual a menos P. Aplico la condición inicial de la ecuación de la velocidad, que es B de 0 es igual a 0, donde podemos obtener que P por la constante K es igual a masa por gravedad. Hallamos los valores de P. Como podemos obtener P, que es igual a masa por gravedad sobre la constante de K, donde la masa 1 de la primera masa es 5,61 gramos, que es igual a 0,0561 kilogramos. La gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la constante de K, que es 0,5 metros. Aplicamos los valores en la igualdad y obtenemos el valor de P, que es 0,8. Con la segunda masa hacemos el mismo procedimiento, que es de 20,92 gramos y 0,0209 kilogramos en su conversión, y obtenemos el valor de P de 0,41. Con la tercera masa de 4,69 gramos, que es igual a 0,0469 kilogramos, obtenemos el valor de P, que es igual a 0,092. Como resultados, se evidenció que a mayor viscosidad del fluido en donde se sumerge la masa, vamos a obtener una menor velocidad final. Entre mayor sea el peso, más rápido se va a desplegar. De igual forma, sigue dependiendo en sí del fluido que ocupe en este caso. Se evidenció una fuerza de resistencia al movimiento debido al efecto neto de la presión ejercida por el fluido y el esfuerzo del corte producido por la viscosidad del fluido. Como conclusiones obtenemos, se analizó la variación de la velocidad límite que puede sufrir la masa en un medio viscoso. Se realizó una maqueta en donde se evidencia la teoría de la caída de un cuerpo en un medio viscoso, con las tres masas diferentes y en el mismo medio. También se obtuvo los datos experimentales en base al ejercicio y la maqueta realizada, como lo cual es el tiempo y las distancias. Recomendaciones. Se recomienda realizar el experimento con diferentes fluidos para un mayor entendimiento y el sustento de la práctica experimental. Se recomienda revisar las fuentes bibliográficas puestas a continuación en caso de no haber entendido alguna acotación dentro del marco teórico. Y como última recomendación tenemos revisar previamente los temas respectivos del tema para un mejor resultado. Obtenemos la bibliografía. La parte experimental. Bueno, vamos a hacer como hablamos anteriormente en el marco teórico con el aceite de transmisión 140 y con diferentes tipos de masa. En este caso esta es la masa 1. Bueno, vamos a proceder a introducir la canica en el medio viscoso, lo cual lo vamos a hacer cada 10 centímetros. A continuación mi compañero va a dejar caer la masa dentro del fluido y yo voy a tomar el tiempo en el cronómetro. Vamos a probar. Como pueden ver, va cayendo en una velocidad. Como pudimos determinar, a los 50 centímetros obtuvimos 13 segundos con 60 milésimas de segundos. Vamos a hacer una siguiente repetición. La misma masa. Hacemos de esta manera. Y pues tomamos el tiempo con el cronómetro y de las medidas que requiere. Como pudimos determinar con la siguiente prueba obtuvimos el 15 segundos con 29 milésimas de segundos. Vamos a hacer el mismo proceso en el tubo número 2 con la masa número 2, dos repeticiones distintas. El compañero va a proceder a arrojar la masa en el mismo fluido.
¿Cómo pudimos determinar? Obtuvimos en la siguiente masa 14 segundos con 89 centésimas de segundos. La otra repetición con el mismo tipo de masa. A los 10 centímetros 4 segundos, a los 20 centímetros 7 segundos, a los 30 centímetros 10 segundos, a los 40 centímetros 13 segundos, a los 50 centímetros 17 segundos. Pudimos observar que hay una variación con el tipo de masa respecto al otro tipo de masa en el primer tubo. En este caso, el método experimental será con la masa número 3. Mi compañero aquí va a tomar los datos del tiempo cada 10 centímetros. Vamos a proceder. Podemos observar que la partícula o la masa va bajando más lentamente. Esto es por el tipo de líquido y la variación de la masa. Pudimos obtener 18 segundos a los 10 centímetros. A los 30 segundos. A los 30 centímetros 42 segundos. A los 40 centímetros el minuto. Y a los 50 centímetros 1 minuto 17 segundos. Pudimos determinar que hay bastante influencia respecto a la masa con el líquido. Los datos experimentales del trabajo que tenemos fue con la masa de 5,61 gramos, que en kilogramos nos da 0,00561 kilogramos, igual la masa 2 con 20 y 92 gramos, la transformación al kilogramo respectivamente, la masa 3 de 4,69 gramos, igual a la transformación respectiva a kilogramos. Trabajamos en tiempo y distancias de la masa 1, la tabla de posición, la tabla de tiempo. En la posición de 10 centímetros tuvimos un tiempo de 2,37 segundos. De ahí se volvió a tomar desde el 10 hasta acá, hasta el 20, con un tiempo de 2,27 y así sucesivamente. Al momento que va habiendo mayor profundidad, va habiendo la fuerza de resistencia. Por ende, el tiempo se va a demorar más en recorrer la distancia de la masa en el tubo con el fluido viscoso. Aquí tenemos la gráfica con respecto al tiempo y la distancia de los valores que les mencioné anteriormente que tuvimos. Como pueden ver, los 2,57, 2,27 y 2,44 es una pequeña ascendencia. Ya. Tiempos y distancias de la masa 2. Tenemos la posición en X y tiempo en T. Igual, con diferente masa tenemos que en mayor profundidad se va a demorar más el tiempo en bajar. Bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? En posición de 10 centímetros se da un tiempo de 3,61 segundos. Acá hay un tiempo menor porque se le hace desde 0. Entonces, desde 0 se le mide hasta 20. Por eso es que el tiempo da menor. En este caso, los tiempos pueden ver que van yendo de manera ascendente, se van incrementando porque va habiendo una mayor profundidad de lo que les hablé anteriormente, de la fuerza de resistencia que aplica el fluido viscoso que ejerce sobre la masa. Tenemos aquí la gráfica respectiva de la tabla de la masa 2 respecto al tiempo. Y tenemos los valores, como pueden ver, hay un declive en la distancia de 20, de parte de 10 hay un declive en la distancia de 20 que les mencioné, que se tomaba desde 0 a 20,
y de ahí de manera ascendente, como pueden ver los valores que se va representando en la gráfica, el comportamiento del tiempo. Ya. Tiempo de distancia de la masa 3, tenemos igual la posición y el tiempo. Tenemos una posición de 10 centímetros con un tiempo de 11,26 segundos. Así sucesivamente. De igual manera, al ser la masa mayor, implica que va a tener el fluido va a crecer una fuerza de resistencia mayor. Por ende, el tiempo se va a demorar mucho más. Con respecto a los otros tiempos que sacamos, es notable la variación, ¿no? Pero es proporcional debido a la masa que ha incrementado, en este caso, con la toma